Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que este programa lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy. En primer lugar, José Díaz Briceño, corresponsal de Reforma de México. Pepe, bienvenido como siempre. Gracias, Juan Carlos. Dori Toribio, corresponsal de Mediaset de España, bienvenida también. Gracias. José Jaime Hernández, corresponsal, todos los corresponsales mexicanos se llaman José. José Díaz Briceño, de Reforma de México, José López Zamorano de Notimex y José. Eso te habla del catolicismo en México, los José y los Marías por todos lados. Así es la cosa. Bienvenida a este programa. Gracias, igualmente. Y Muni Jensen, analista política de Club de Prensa, bienvenida a este Gracias. mes. El primer asunto, Pepe, tiene que ver precisamente con México. Aquí está el diario The Washington Post. Y hay un titular en primera página que dice: Estados Unidos recorta la ayuda por un caso de derechos humanos en México. Resulta que Estados Unidos le da dinero a México para combatir el narcotráfico a través de lo que se llama la Iniciativa Mérida. 2.300 millones de dólares le ha dado desde el año 2008 Washington a México. Pero ese dinero se da siempre y cuando el Congreso estadounidense certifique que el gobierno mexicano cumple con unos estándares en materia de defensa de los derechos humanos. En este caso ha habido algunas fallas, por lo cual Estados Unidos ha decidido no darle 5 millones de dólares a México, que es el 15% de la partida anual. Eso parece una suma pequeña, 5 millones de dólares para el presupuesto de un país, pues no es prácticamente nada. Sin embargo, como dice el diario The Washington Post, transmite la sensación de frustración de parte del gobierno del presidente Barack Obama con respecto a la manera como protege los derechos humanos del gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto. ¿Es esto grave o es una cosa menor? No hay que menospreciar este acto, que para mí es una moción de censura al gobierno mexicano en su investigación de distintos crímenes, sobre todo esta cuestión de las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Decididamente el gobierno de Barack Obama está más encauzado en la denuncia de los derechos humanos alrededor del mundo que a diferencia de gobiernos estadounidenses previos. Sin embargo, hay que decir, esto no significa un divorcio de la comunidad de intereses que tienen los dos gobiernos en combatir a los grandes capos del narcotráfico. Ahora, México depende de ayuda estadounidense, no necesariamente de estos 5 millones que solo son 15% del total de ayuda que da Estados Unidos a México, sino más bien en tipo de asistencia de inteligencia, de alta tecnología, para buscar a criminales como ahora Joaquín El Chapo Guzmán, que se les escapó en julio. México no se puede dar el lujo de despreciar esa colaboración que existe con Estados Unidos, pero al mismo tiempo el gobierno estadounidense dice no estamos del todo satisfechos. José Jaime Hernández. Yo creo que esta decisión es una forma de taparle el ojo al macho. Es decir, yo hago como que te castigo, tú haces como que, ok, aceptas tragarte esta píldora que no te cae bien, porque México es muy sensible a este tipo de mociones, de retiro de fondos, de denuncias en materia de derechos humanos. Y sin embargo, como dice Pepe, México y Estados Unidos están condenados a entenderse en este terreno de lucha contra el narcotráfico. Por ejemplo, la lucha que mantienen ahorita hacia ambos lados de la frontera para atrapar al Chapo Guzmán, pues te habla un poco de esta comunión de intereses, independientemente de que le quiten 5 millones o no. Pero sí es significativo y es importante. Y yo creo que aquí habría que reconocer que gran parte de esta quita de fondos, el mérito le corresponde sobre todo a organizaciones no gubernamentales que han denunciado de manera sistemática la violación de los derechos humanos en México y la labor que han realizado en el seno del Congreso de Estados Unidos. Yo creo que es saludable, yo creo que se tiene que ventilar este tipo de abusos, pero al mismo tiempo yo me declaro frustrado porque a veces este tipo de quitas de fondos, de denuncias, no han servido para nada. El tema, la crisis de los derechos humanos en México sigue siendo de carácter epidémico, me atrevería a decir, y eso es lo lamentable. Hay que decir rápidamente, nada más, perdón por interrumpirlos, que el anuncio de la quita de fondos llega en un momento también muy estratégico. Es una semana en Washington crucial para los derechos humanos en México, tanto en el Congreso como en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Va a haber audiencias sobre el caso de Ayotzinapa, que es la desaparición de 43 estudiantes normalistas desaparecidos en México, que es el tema central en la discusión política en México en este momento, y para que el gobierno de México escuche esta noticia justo previo a estas audiencias, me parece algo significativo. Dorito. Ahí es donde iba yo. Pese a que es cierto que es una cantidad
cantidad pequeña, que son solo 5 millones de dólares, pero creo que el gesto es muy importante y además muy simbólico por el momento en el que tiene lugar. Justo esta semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a revisar, no solo va a revisar el caso de las desapariciones de Iguala, sino que va a revisar la versión oficial del gobierno de Peña Nieto, y justo antes da este golpe que a mí no sé si es una moción de censura, como decía Pepe, pero sí creo que es un toque de atención al gobierno, como diciendo, esta vez además estos fondos, que en otros casos se ha dado como un pequeño toque de alerta de que se podrían retirar, pero finalmente se acabaron aplicando, esta vez ya se han redireccionado a otras partidas económicas. Es decir, esta vez el dinero se da por perdido. Y a mí el gesto me parece importante, primero por el momento y segundo porque esto es exactamente lo que pedían las organizaciones de derechos humanos, tanto en Estados Unidos como en México. Lo que le pidieron al gobierno de Barack Obama es que no emitiera el certificado de derechos humanos. Esto es exactamente lo que ha hecho el Departamento de Estado y así lo ha entendido el Congreso de Estados Unidos. Esta certificación que la expide el Departamento de Estado, es decir, el Ministerio de Exteriores estadounidense, para que el Congreso aquí en Washington pueda aprobar el envío de los fondos, también ha tenido que ver mucho históricamente con Colombia. A mediados de los años 90, cuando era presidente Ernesto Samper Pizano, que llegó al poder tras unas denuncias de haber recibido su campaña, dineros del cartel de Cali, dineros del narcotráfico, Estados Unidos desertificó, como se decía en Colombia, a Colombia. Y hubo un gran debate en ese país. Los embajadores colombianos aquí en Washington han luchado desde entonces para que el país sea certificado en materia de derechos humanos y lo es. ¿Cómo son comparables las dos situaciones? Son iguales, y realmente Colombia desde esa época esperaba casi con suspenso cómo iba a ser la reacción del Departamento de Estado, si iba a retener fondos. Hubo años como el 2011 que se retuvieron casi 20 millones de dólares condicionados a unos mejoras en la situación de derechos humanos, y luego se liberaban los recursos. Este año leí complacida que Colombia fue certificada sin ningún tipo de condicionamiento, y a mí sí me llama mucho la atención cómo un país puede castigar a otro con una certificación o descertificación cuando están luchando por un problema compartido como es la lucha antinarcóticos. Y esto tiene el origen de esta cláusula de certificación fue justamente el senador Patrick Leahy, demócrata, en 1997, que hizo incluir dentro de todas las operaciones, la financiación de operaciones de lo que se llama Foreign Ops, operaciones externas, un condicionamiento al comportamiento relacionado de ese país con derechos humanos. Dicho eso, me pareció que el informe hacia México, dicen mis colegas mexicanos que siempre es así, fue horriblemente duro. Una crítica horrible al gobierno de Enrique Peña Nieto, y uno se pregunta si hay mala sangre entre el Departamento de Estado y el gobierno de Peña Nieto, porque es enormemente crítico este informe con el comportamiento de derechos humanos del gobierno. Hay gente en otros países que dice que esos países deberían también certificar a Estados Unidos en su manejo de los derechos humanos. Lo que pasa es que no le damos dinero a los Estados Unidos, que es una gran diferencia. Mire, el Chapo Guzmán, Joaquín El Chapo Guzmán, jefe del narcotráfico mexicano, huyó el 11 de julio de la aprehensión del Altiplano. Hay noticias de que está herido. ¿Qué está pasando con eso? A mí me parece que es una de estas persecuciones que van a dar origen a novelas pues de gran renombre, porque ocurre que el señor Chapo Guzmán parece que ha sido localizado en esta área mítica del narcotráfico mexicano que se llama el Triángulo Dorado entre Sinaloa, Chihuahua y Durango. Y el señor parece que se esconde en los mismos pueblos donde se escondían los viejos ladrones del principios del siglo XX durante la Revolución, escapándose de los buenos que los quieren perseguir, los antiguos Robin Hoods, y el señor parece que no lo logran detener. Ahora hay que decir, las filtraciones sobre que está ocurriendo esta cacería han provenido de Estados Unidos. La gran pregunta que uno tiene es, ¿para qué los hacen? Simplemente para asegurarse de que el gobierno mexicano esté al tanto de que esto va a ser público para cualquier cosa que no se les puede escapar de nuevo. José Jaime. No, yo creo que esto te habla, de hecho, si nos atenemos un poco a los tiempos en los que se han filtrado informaciones, incluso te acuerdas la detención del Chapo Guzmán, esto te habla de hasta qué punto Estados Unidos se ha metido hasta la cocina en México para participar en esas labores de inteligencia y persecución. Ellos tienen manejo en tiempo real de cuáles son los movimientos del capo. Ellos son los que suministran al gobierno de México con información.
Y el gobierno mexicano llama la atención que hable entre dientes, ¿no? Musite. Bueno, y le cueste trabajo confirmarlo. Bueno, pues sí, parece decir que lo hemos perseguido, parece ser que está herido. No, y nunca te dan información clara, precisa, transparente, en qué condiciones fue herido, si fue en el momento de ser perseguido. Asegura el gobierno de México que no fue durante el momento en que era perseguido. Entonces, el gobierno de México sigue con esta práctica de información poco transparente, y todos los medios de Estados Unidos y de México, cuando se trata de perseguir, capturar al Chapo, siempre vemos primero Estados Unidos, porque es de donde sale la información en tiempo real. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Dori, hubo un debate el domingo pasado, interesante en la televisión en España, en La Sexta justamente, en esa cadena de televisión. Jordi Évole, el periodista, en el programa Salvados, reunió en un bar en Barcelona, el Café Nou Barris, a Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, un partido político de centro derecha que tuvo mucho éxito en las pasadas elecciones del día 27 de septiembre, en las elecciones al Parlamento catalán, por una parte, y por otra parte Pablo Iglesias, el líder de Podemos, este partido de izquierdas que fue fundado a principios del año 2014. Hay que tener en cuenta que vienen elecciones generales en España el 20 de diciembre, es decir, las elecciones al Congreso de los Diputados, al Poder Legislativo, de donde saldrá el nuevo jefe del gobierno español, el hombre que reemplace a Mariano Rajoy, el líder del Partido Popular Conservador, que además seguramente se presentará y no se sabe si vaya a ser reelegido. En todo caso, este debate llamó mucho la atención entre los dos dirigentes políticos, sin corbata, en una mesa de un café. Hubo algunas diferencias. Por ejemplo, Pablo Iglesias dijo que él sí quiere que haya una especie de referendo independentista en Cataluña, a ver si se independiza Cataluña o no. Él no está de acuerdo con que se independice, pero por lo menos quiere que puedan votar. Albert Rivera dijo que no está de acuerdo con eso. También hubo algunas diferencias en lo que tiene que ver con la edad de jubilación. Albert Rivera dijo que debería ser a los 65 años, Pablo Iglesias dijo que a los 63. 5.200.000 personas vieron este programa, que en un país de 44 o 45 millones de habitantes es muy impactante. ¿Cuál es su balance de este debate? Bueno, lo más importante es que hubo un debate, porque como saben en España no hay casi debates. En casi 4 décadas de democracia que llevamos desde la dictadura se ha celebrado solo 3 rondas de debates, 2 las 2 primeras y 1 en las últimas elecciones, es decir, 5 debates presidenciales en total en casi 4 décadas de democracia. A los políticos españoles no les gusta debatir, sobre todo a los políticos de los grandes partidos cuando ven que es muy posible que ganen las elecciones, es decir, cuando tienen mucho que perder. Entonces, esa para mí es la gran noticia de este debate, que hay 2 candidatos nuevos, 36, 37 años, que están dispuestos a, además, sentarse en un bar donde no se precondiciona o se negocia todo hasta el segundo, porque es así el tipo de debates que siempre se han celebrado un poco en España, ¿no? Se negocia hasta a qué grados va a estar el aire acondicionado para que uno no sude demasiado, es decir, se cuida hasta el más mínimo detalle porque los candidatos no les gusta arriesgar, no les gusta debatir. Entonces aquí tenemos a 2 jóvenes que además, en este caso los dos, tanto Rivera como Iglesias, se dice que van a tener la clave de las elecciones en España en diciembre, ¿no? Que ya se ha acabado la era de los grandes partidos y que por primera vez va a haber un gobierno de coalición en España, que no es un país que tenga larga tradición, por lo menos no en Moncloa, de los gobiernos de coalición. Y tenemos a estos 2 candidatos jóvenes que tienen en su mano la llave de las próximas elecciones, o por lo menos del próximo gobierno, que se sientan sin ningún complejo a debatir. Es cierto que hay diferencias, pero para mí lo más importante serían las similitudes en este caso, y es las ganas de regenerar la clase política en España, las ganas de debatir, que como os digo, esto no es muy frecuente en España, y de hecho los 2 grandes partidos, tanto Mariano Rajoy como Pedro Sánchez, por el lado del Partido Popular y el Partido Socialista, están otra vez haciéndose los remolones a la hora de debatir, ¿no? Que si un debate, que si ninguno, que si solo entre 2, y tenemos a otros 2 candidatos que están dispuestos a hacerlo. Eso para mí sería lo más importante, y se demuestra el éxito de estas convocatorias y cómo los ciudadanos lo demandan por el éxito de la audiencia, ¿no? 5 millones de personas sentados a las 10 de la noche, un domingo en casa, porque la gente sencillamente tiene ganas de escuchar a los candidatos y qué propuestas hay para cambiar España en un momento tan difícil como estamos en el país. ¿Qué bajas expectativas hay en España para el tema de los debates? Porque a mí realmente me pareció completamente improvisado. Si esto hubiera ocurrido en un país latinoamericano, se habría burlado el mundo de la naturaleza de este debate, les habría parecido completamente
insólito que un personaje como Pablo Iglesias, que ha liderado un movimiento nacional casi internacional basado únicamente en el culto a su personalidad, empezara el debate diciendo que estaba cansado. Eso es o una arrogancia sin límites o una falta de preparación miedosa para una persona que aspira a ser el jefe de gobierno. A mí no me impresionó el debate, me parece válido que hubiera debate, me parece poco que la gente, pues digamos, espere únicamente con agradecimiento que los candidatos se sienten a hablar sobre los temas. El debate es un mecanismo de rendición de cuentas y si bien no es lo que va a determinar una elección, pues es un elemento democrático que es importante en todos los países. José Jaime Hernández, que fue corresponsal en España muchos años. Pues fíjate, a mí me fascina esta paradoja que representa en un país como España, donde tú te metes a un bar y cualquier tipo con una caña, con una cerveza o con un coñac o con lo que sea, arma un debate. Y arregla el mundo. Todo mundo es primer ministro, todo mundo es el seleccionador de la selección española, todo mundo opina. Y en un país tan opinativo, en un país tan vocal, que los debates se reduzcan a su mínima expresión, eso te habla del miedo de la clase política en estos momentos tan inciertos en España. De otro lado, a mí en lo personal me llamó la atención las posiciones de los dos debatientes, o esta posición de Iglesias, de irse a este extremo izquierda con esta propuesta, sobre todo en el tema de las pensiones, de los 63 años, y me recordó un poco estas posturas o promesas de Tsipras en Grecia, que siempre prometen, y cuando se encuentran a la hora de gestionar, finalmente tienen que claudicar porque son imposibles de cumplir muchas de sus propuestas. Y vi muy interesante la posición de Ciudadanos, muy centrada, más mesurada, más inteligente, pero ninguna de las dos posturas se sale de este tradicional esquema o este histórico esquema de izquierda y derecha. Pepe Díaz Briceño. No, a mí lo que más me parece interesante es, leía yo que Ciudadanos en realidad en los parlamentos de las regiones o autonómicas donde también tiene presencia y es decisivo, votan normalmente con los socialistas y con la izquierda. Entonces sí sale un poquito del esquema en el sentido de que a pesar de que es descrito como de centro derecha, toma algunas posiciones en algunos lugares que pudieran ser lo más independiente. Ellos te describen como ¿no? centro-centro, que es cierto que a la hora de la verdad es centro-derecha, porque llevan 9 años votando lo mismo que el Partido Popular, que es partido de derecha, pero posicionarse en el centro les permite exactamente lo que dices, hacer alianzas con la izquierda o con la derecha, dependiendo de dónde lo necesiten. Y es que eso de las alianzas también es un fenómeno nuevo en la política española. El hecho de tener que gobernar con coaliciones, están estrenando ese concepto. No los bares, por eso este debate es en un bar. Como decía Jaime, en los bares es donde se arreglan las cosas en España, pues es donde hay un debate entre Rivera y Pablo Iglesias. ¿Puede haber alguna posibilidad de que Albert Rivera, que según las encuestas estaría mejor que Pablo Iglesias, llegue a ser presidente del gobierno español? No sé si presidente del gobierno español, pero Ciudadanos va a tener la clave. Por ejemplo, si el Partido Popular conserva el poder, va a ser gracias a Ciudadanos. Ese es el escenario que yo más me imagino, porque además sabéis que en España la dinámica del poder es absoluta, es decir, el ciudadano tiende a votar al partido que hay en el poder. Sería muy raro que un partido solamente gobierne durante una legislatura, así que casi por esa inercia yo doy por hecho que de alguna manera ganará el Partido Popular, ganará las elecciones, pero no puede hacerlo en solitario, y ahí es donde el único escenario posible que yo me imagino es que Ciudadanos y Alberto Rivera tenga la clave, que llegue a la presidencia del gobierno así de una primera vez me parecería muy muy complicado, sobre todo por lo que os digo, en España existe una inercia del voto, primero a los dos grandes partidos, votar a un nuevo partido es difícil, pero sobre todo votar a la persona que ya está en el poder. Hay elecciones generales en España o parlamentarias el 20 de diciembre, hay elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos en noviembre del año 2016, y para algunos Jeb Bush, quien fuera gobernador de la Florida y que es hijo y hermano de presidentes, iba a ser el candidato inevitable del Partido Republicano. Pero ahora resulta que en las encuestas está bastante abajo, es decir, lo triplica el señor Donald Trump, el multimillonario extravagante que vive en Nueva York. El periódico The Washington Post publica un artículo diciendo que el señor Jeb Bush ya no es el Mr. Inevitable, es decir, el doctor o el señor inevitable, no es el candidato inevitable, y parece ser que Donald Trump podría llegar a ser el candidato. Hay una encuesta de la revista The Economist, que la destaca Vox.com, que dice que si se enfrentaran por la candidatura republicana el señor Donald Trump y el señor Jeb Bush, Donald Trump, atención, lograría el 59% del respaldo y Jeb Bush el 41%. Una distancia sideral entre uno y otro. Estamos hablando de los republicanos, nada que ver con los demócratas. Pero además, si se compara lo que han reunido en dinero el señor Jeb Bush en lo que va de campaña
hay una diferencia muy grande, ahí sí con Hillary Clinton, posiblemente la candidata demócrata. La señora Clinton ha conseguido $76.500.000 hasta ahora y Jeb Bush $25.800.000. ¿No es más el señor Jeb Bush inevitable? Yo creo que cuando Jeb Bush se reúne con sus asesores, que son los mismos asesores de su hermano, lo que piensan es, falta un año, vamos a pasar agachados hasta que pase toda esta tormenta de Donald Trump, hasta que suba y baje la espuma de los otros candidatos, vamos a concentrarnos en los últimos meses de campaña. El problema es que como Jeb Bush como personaje no tiene suficiente carisma y no ha sabido convencer a sus votantes, está pasando tan agachado que corre el riesgo de desaparecer, más cuando ocupa el mismo espacio político exacto que Marco Rubio, que es un candidato también de Florida, con una postura similar y mucho más carismático. A mí me parece que el señor Donald Trump definió fabulosamente bien al señor Bush diciendo, es un hombre de poca energía. Con esa definición no se lo ha podido quitar ese mote el señor Bush a lo largo de todos sus rallies de campaña. Es increíble qué capacidad de palabra y de emoción logra transmitir Trump a pesar de que no estés de acuerdo con sus posturas. Y por otro lado hay que decir que esto también muestra lo difícil que es imponerse sobre un partido republicano que es ingobernable. Solo quiere estar en contra de todo y no necesariamente proponer soluciones que sean plausibles a distintos problemas, ¿no? O sea, Jaime. Yo creo que yo le concedo, a pesar de que está en una situación muy complicada, yo le concedo el beneficio de la duda a Jeb Bush. Yo creo que es injusto a estas alturas echarle todas las culpas de lo que le está haciendo. Es decir, es un contexto completamente distinto, como dice el artículo, de con lo que pasó con su hermano el año 2000. Estamos en un partido republicano, como dice Pepe, dividido, fracturado. Estamos en un ciclo electoral en el que las grandes cadenas de noticias, los candidatos son como los pollos en el rostizador. Constantemente en ciclos de 24 horas nos las pasan rostizando. Y claro, y ahora toda esta lógica de las encuestas dependen de estos ciclos endemoniados que suben y bajan. Y claro, ¿quién gana? Pues el que tiene más experiencia ante las cámaras de televisión, y ese señor es Donald Trump. Yo creo que si no hubiera sido por Donald Trump y por la tremenda fractura que se vive en el Partido Republicano, Jeb Bush estaría en mucha mejor posición. Yo creo que ahora todavía tiene tiempo de recuperarse. Vamos a ver si lo deja. Siguiendo la teoría del pollo asado, yo creo que es que, cuidado, porque claro, el peligro de esa teoría es que en algún momento se queman. Exacto. Entonces, yo creo que esto es lo que están esperando los digamos, grandes candidatos del partido, los favoritos, como sería Jeb Bush, al que yo tampoco doy por perdido, o Chris Christie. Creo que han dado un paso atrás, porque queda todavía un año para las elecciones. Están viendo cómo se queman, si es que se queman, si es que esta teoría les va a funcionar, pero estoy casi segura que los asesores electorales están probando esta táctica, ¿no? Que Donald Trump se queme en este circuito de 24 horas de televisiones al día, de su mezcla de, porque no hace política, lo que hace es marketing y sobreexposición como personaje de reality show, como le llamaba el presidente Obama. Entonces ellos han dado un paso atrás. Yo estoy segura que ahora Jeb Bush, ahora que se está viendo cómo las cosas se están poniendo mal, ahora está a punto de sacar ya la artillería pesada, que sería a su familia, a su hermano y a su padre en campaña electoral, a su mujer, que acaba de empezar también a hacer mítines, ¿no? Como inmigrante, como mexicana, hablando español. Es decir, yo creo que todavía están un paso atrás, tanto él como Chris Christie, que creo yo que son los que en algún momento remontarán para dejar que los demás se quemen en este ciclo de Todo Noticias. Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24. Pepe, Business Insider trae un artículo titulado Extraños hábitos alimenticios de 21 personas exitosas. Muy bien. Por ejemplo, Nicolas Cage, el actor, solamente comió por un tiempo carne de animales que según él tenían sexo digno. Por ejemplo, a él le parecía que los cerdos, los marranos no tenían sexo digno, no comía carne de marrano. Angelina Jolie, a ella le gusta mucho comer cucarachas en Camboya. A Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, solamente comía carne de animales que él hubiera matado, si no, no. Steve Jobs, según la biografía de Walter Isaacson, comió tanta zanahoria que en un momento dado el color de la piel se le volvió color zanahoria. Novak Djokovic, el tenista, come pasto a veces o césped después de que gana algún partido. Wimbledon, césped de la cancha de Wimbledon. Pero hay datos adicionales. Por ejemplo, el señor George Washington, primer presidente de Estados Unidos,
gastó $200 en helados en el verano de 1790. Esos $200 de 1790 debe ser una fortuna. ¿Cuál de todos estos hábitos le seduce más? Qué maravilla que la gente que tiene recursos se pueda dar el lujo de elegir la comida que quiere comer, ¿cierto? Yo recuerdo mi abuelo José Díaz Valadez venía de un pueblo en el centro del semidesierto mexicano y se comía gusanos vivos salidos del maguey, una planta de México. Yo digo, qué lástima que no llegó a Hollywood, ¿no? Madre mía, Tonito Olivia. Yo no sé, yo cada vez prefiero casi quedarme con las opciones de otras famosas como Gwyneth Paltrow, que por lo menos se obsesiona con menús orgánicos y saludables, por toda esta cosa de comer cucarachas en Camboya y así. Imagino que es mucho tiempo libre que tienen las estrellas. José Jaime Hernández. No, yo me resisto, francamente. ¿Por qué creemos que la gente que ha triunfado en el mundo de los negocios, de los medios de comunicación, el espectáculo, son inteligentes? Automáticamente, no, de verdad, en serio. Yo creo que basta alimentarse con sentido común, hombre, Claro. y gozando de Arroz, los... carne. Exactamente. Claro, papa. Inteligentes George Washington, como usted comentó, y Elvis Presley, que también le gustaban los helados. Los demás me parecen poco serios. Gracias a los cuatro. Gracias. Los espero mañana en Cruz de Prensa.